que es Ética para Celia. Hay otros libros, hay una tradición ya extensa de una tratadística, incluso ya obras más contemporáneas, de ética para un hijo, una hija, pero bueno, para una hija pocas. Ana es de las, igual luego me puedes corregir, de las pocas o la primera en hacer un libro de estas características dentro de la órbita bibliográfica que yo conozco, ¿no? Pero ninguna de esas obras anteriores, como puede ser Ética para Nicómaco, ¿no? Aristóteles, que le citas muchísimas veces, lógicamente, en este libro, ni tampoco Ética para Amador, del filósofo bien conocido, divulgador también, Sabater, habla para todas y para todos. Es decir, que esa vocación universalista del feminismo queda bien plasmada, lógicamente, en este libro y se echaba de menos en libros de este género, ¿no? Hay muchas filósofas especialistas en la ética, como Adela Cortina también, ¿no? Pero en este género en concreto, que aúna, y os voy presentando algunas pinceladas sobre este libro para invitaros a que lo compréis y que lo leáis, porque os lo recomiendo encarecidamente. En este libro se muestra que Ana de Miguel es una maestra en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es la maestra o el maestro el que es capaz de trasladar conocimientos complejos y trasladarlos de una forma que sea digerible para un público general, ¿no? Aunque el libro tiene bastante nivel, es decir, que puede ser leído desde el punto de vista intergeneracional, no solo para infantes, sino también adolescentes, posadolescentes, sino también para otras generaciones que se sentirán identificadas con todo lo que expresa aquí Ana de Miguel, todo lo valioso y complejo que se traslada en el libro. Y por otra parte, también aúna esa solidez argumentativa propia de una filósofa con mayúsculas como es Ana. Por lo tanto, aquí están todos los ingredientes para invitaros a que lo leáis. Yo creo que, no solo por una cuestión comparativa, ¿no?, de otros libros que no hablan a todas y a todos, porque este libro también me he sentido interpelado yo y otros chicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es fundamental, porque sin la participación de los hombres en un sentido de compromiso y de conciencia y de la práctica también, que es lo más importante, no podremos conseguir un mundo igualitario entre hombres y mujeres. Por lo tanto, Sabater, por ejemplo, en su Ética para Amador, la mujer aparece, ya, bueno, no aparece directamente, ¿no? Y es un libro referencial. Bueno, luego lo sí, cuento. pero me corregirás mejor, pero no en el sentido en que lo haces tú en este libro, ¿no? Por lo tanto, es importante, no quisiera citar algunas cosas sobre Sabater, ¿no?, que no impugna por completo toda su trayectoria filosófica, pero decir que el 8M, decir o afirmar que el manifiesto del 8M de hace unos años es un documento infumable, o hablar de puritanismo estupidizante, aquí haces una crítica a esos discursos que acusan al feminismo de puritano, etcétera, 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 o que el Ministerio de Igualdad es un ministerio accesorio que igual ni siquiera debiera de existir, nos hablan de un sentido de época, de un sentido en el que en una sociedad formalmente igualitaria, en el que se impregnan discursos en los que se habla de igualdad, pero se tienen resistencias a los avances de esta cuarta quizás ola en la que estamos inmersos del feminismo, nos habla de ese espejismo de la igualdad en que, bueno, pues la conciencia colectiva sigue demasiado pues estancado, ¿no? Así que, sin más dilaciones, afirmar que yo creo que debiera de formar parte Ética para Celia de ese canon de libros, de obras de este género, de ética para, ¿no?, de reflexión moral y más allá de la altura incluso de otros libros que podemos ver en este género. Así que, sin más dilaciones, prefiero dar la palabra a Ana para que nos explique. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad, un 4 de agosto, que parece mentira, esa es la fuerza de las mujeres, que es que ahora resulta que tenemos mucho que decir, tenemos mucho que pensar juntas y es algo, porque es algo que simplemente no nos han permitido hacer a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, eso es casi lo único que puede explicar que estemos aquí un 4 de agosto con este bochorno, el que ha llegado un momento a la altura de 2022 en que, bueno, pues la humanidad presenta serios problemas
o hay turbulencias que no os voy a contar, pero una de las tesis del libro es que, vamos a ver, somos la comunidad humana. Siempre que vayamos a pensar en el feminismo, bueno, que quería daros las gracias a todos antes, muchas gracias, pero luego ya os las doy más, porque iba a empezar hablando de que me emociona especialmente hablar en Santander, estar en Santander, porque el ser de aquí es algo también que te perturba, porque nosotras en filosofía pues tendemos a pensar de forma universal, y es como debemos pensar, por cierto, ¿no? Para pensar de forma concreta, para eso está la literatura, está el arte, está el grupo de amigas, está la familia si quieres, pero el pensamiento abstracto, el dar un paso más, salir de ti misma y de tu grupo y decir, voy a ver qué están haciendo las demás, voy a ver cómo se está ahí afuera, voy a ver qué oportunidades he tenido yo que igual otra gente no, o al revés, eso que es ese pensamiento sí debe ser universal, creo. Pero entonces justamente Santander para mí representa lo particular, representa el lugar en el que nací, en el que viví mis primeros 18 años y del que la verdad, lo único que quería era irme. Es la verdad, pero es que yo nací hace muchos años, en un Santander que ya me han explicado que es diferente, ahora bueno, y que lo sé. Pues nací hace 60 años, en 1961. Y entonces, bueno, que me emociona porque Marisol, resulta que mi madre trabajaba con ella, mi madre era enfermera y Marisol era una de sus pediatras en el ambulatorio de Ramón Pelayo. ¿Ves? Y decir estas cosas que te va poniendo la vida como empírica, pues te puede emocionar. Así que vuelvo a lo anterior, a las turbulencias que estamos experimentando como comunidad humana que somos, y estamos viviendo la aventura de la humanidad. Es una aventura. Vamos a poner, estamos aquí. Algún sentido tendrá para nosotras estar aquí. Pero vamos a pensar quiénes somos un poco. Para eso somos de filosofía. Bueno, pues estamos viviendo una aventura que empezó hace miles de años, y como comunidad humana seguramente podemos estar bien orgullosas y contentas, bueno, decirlo en femenino no sé, de los pasos adelante que hemos dado la humanidad. Fijaros, lo de internet, que se está grabando esta sesión, es algo que parece, es el progreso técnico que hemos vivido y científico es impactante. Podemos sentarnos en una silla y decir, es impactante que hayamos llegado a inventar esto, es impactante que tengamos móviles. Ya deciros que cuando yo tenía 30 años no existían los móviles. Entonces, la humanidad, te sientas en una silla y dices, menudo recorrido que tenemos, qué progreso científico y técnico. Luego estamos en una librería y está lleno de obras de literatura que también son impactantes. Tú por la noche te metes en tu habitación y te pones a leer una novela y es que... bueno, pues es un momento grande de que tienes, te metes en la historia de una familia o de una aventurera y te conectas con una mente que igual ha escrito hace 150 años, pero te aporta muchas cosas. En fin, del arte también podemos estar muy orgullosas de todo lo que hemos hecho. La Capilla Sixtina, o las cuevas de Altamira, o Leonardo da Vinci, me da igual, o bueno, Marie Blanchard, venga. Pero sin embargo, fijaros, como seres humanos también, si nos sentamos en una silla, resulta que el progreso moral que hemos tenido, la humanidad, no le llega a los talones al progreso científico, tecnológico y artístico que hemos tenido. El problema por el que está sangrando la comunidad humana en la actualidad es por la desigualdad enorme que hay entre el progreso moral y el científico, técnico y artístico. Yo no niego que haya habido progreso moral en la historia de la humanidad, si no, no estaríamos aquí, nosotras las mujeres. Si estamos aquí, no es el único indicador, pero
Si estamos aquí es porque ha habido cierto progreso. Personas, las mujeres, de las que los grandes pensadores, las grandes religiones, muchas, nos conceptualizaron como prácticamente nada, que es lo voy a tratar a continuación, ahora estamos aquí pensando y pensando para algo. A ver, para dar sentido a nuestra vida individual, por supuesto. Y ese es parte del libro. La ética se ocupa del tema, el temazo, de cómo dar sentido a nuestra vida, que de momento es lo único fijo que tenemos. Somos seres humanos, ¿qué tenemos? Una vida que vivir. De momento poco más, una vida que vivir. ¿Cómo la vamos a vivir? De eso se ha encargado la ética a lo largo de toda la historia, se ha encargado de ayudar al ser humano a decirle, pues mira, yo creo que tu vida la debes vivir de esta y la otra manera. O se ha encargado muy mucho de consolar al ser humano, porque el ser humano es verdad que siempre necesitamos consuelo. El que no lo necesita, pues ya le diagnostican como un narcisista y un trastorno de la personalidad grave, porque el ser humano se tiene que consolar porque, voy a citar a Aristóteles, porque somos, pero sabemos que vamos a dejar de ser. Y todo lo que es, como decía Aristóteles, quiere seguir siendo. Entonces, el ser humano, en realidad, ¿qué es? Un animal. Eso que somos animales lo debemos recordar cada día más. No somos un constructo, como dice cierta filosofía, que somos un constructo, que todo es construido. Ojalá, todo no es construido. Nosotras somos seres materiales, mamíferas en concreto, y como tales sabemos que estamos aquí para nacer, crecer, dar sentido a nuestra vida, pero finalmente, luego reproducirnos o no, pero finalmente morir. Y eso es lo que la filosofía existe, porque el ser humano sabe que vive, pero que algún día dejará de vivir. Y no hay consuelo para eso. ¿O no? Luego le preguntamos a Marisol, porque es muy sabia, a ver qué nos puede decir, pero el consuelo nos lo da la religión, a mucha gente, el arte, o la filosofía, o lo que sea, es lo que estamos buscando aquí. Bueno, pues todo esto que estoy diciendo, vale, parece que es, ¿verdad?, la vida humana, pero resulta que no. Esto que he contado es y no es, porque lo he contado de una forma abstracta, como si fuera lo mismo para mujeres y hombres la historia de la humanidad, como si hubiéramos jugado el mismo papel a la hora de llegar a crear Internet, como si hubiéramos jugado el mismo papel a la hora de desarrollar todo el complejo científico, tecnológico, militar, como si estuviéramos jugando el mismo papel exactamente hoy, mujeres y hombres, en la guerra de Rusia y Ucrania o cualquier otra guerra que haya hoy en el mundo. Si nos paramos a pensarlo mejor, y eso es el feminismo. El feminismo es un paso muy importante en la autoconciencia de la humanidad. La autoconciencia de la humanidad es saber bien quiénes somos, para no equivocarnos, porque equivocarte te vas a equivocar, pero no equivocarte demasiado cada vez que sales por la noche o cada vez que piensas ¿cómo quiero vivir mi vida? El feminismo nos ha introducido una conciencia más profunda a las mujeres de que nosotras no somos ni Platón, ni Aristóteles, ni Hume, ni Kant, ni Hegel, ni Nietzsche, ni Ulises, ni Héctor, Es decir, lo que el feminismo nos ayuda a pensar es dos cosas fundamentales. Que mujeres y hombres no hemos compartido la aventura de la humanidad, no la hemos compartido. Las mujeres hemos tenido un papel, por supuesto, pero un papel que no hemos elegido nunca nosotras. Las mujeres nunca a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos podido sentarnos en una mesa, ¿con quién? Pues con los hombres, por ejemplo, para determinar lo que nos parece bueno y valioso para la comunidad humana. Pero es que esto es tan fuerte.
o sea, si lo pensamos a fondo, es que, claro, no es que tengas razones ni para enfadarte ni cabrearte, es que dices, es que esto no es posible, es intolerable que la mitad de la humanidad, la mitad en cada, me da igual, cada etnia, cada país, cada continente, cada periodo de la historia, nosotras nunca hemos podido decir alto y que se nos escuchara nuestra palabra, no ya el decir sí o no a relaciones sexuales, sino que se nos escuchara para ver qué era lo que a nosotras nos parece que forma parte de la vida buena, qué es lo que da sentido a la vida y lo que se la quita, qué es por lo que merece la pena levantarse cada mañana, qué es por lo que merece la pena, por ejemplo, tener hijos e hijas, por supuesto. Fijaros, nuestra sociedad rica, de las más ricas del planeta, la sociedad española actual, parece como si las chicas hubieran determinado que no merece la pena seguir trayendo críos al mundo, con lo que es como si estuvieran diciendo que no merece la pena continuar con la historia y la aventura de la humanidad. Se me ocurre que cosa más fuerte. El problema filosófico no es un problema sociológico, de que te digan, bueno, Ana, pero nacen muchos niños en otros países. Digo, no, pero es que nosotras tenemos que pensar no en nuestro país, sino nuestras jóvenes. Si no traen críos al mundo es porque de alguna manera empiezan a pensar que esto no tiene mucho sentido, no tiene sentido suficiente como para continuar con la vida humana. Bueno, ahora, al tema, cuando decimos si la ética trata de lo que es bueno y valioso para el ser humano, imaginaros que nosotras nunca hemos podido opinar de lo que es bueno y valioso. Entonces, sencillamente, este mundo no lo hemos hecho nosotras. Esto ya es fuerte decirlo. Por eso estamos aquí hoy reunidas, un 4 de agosto, porque ellos ya veis que no están aquí. Algunos sí, pero se ve que están ocupados en otras cuestiones vitales, seguramente más importantes para ellos, porque ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que les importa? Nosotras estamos para ver por dónde tira la humanidad, qué rumbo queremos darle a la historia de la humanidad. Ahora nosotras, como personas, nos sentamos a decir, el mundo no va bien. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo nuestro? Fatal, porque el feminismo, fatal, muy mal, porque es que esta autoconciencia ya es que es muy fuerte. Vamos a ver, es ir a la raíz de los problemas. El feminismo, claro que es luchar por los derechos de las mujeres, claro que es que si no teníamos derecho al voto, que si no teníamos derecho a nada, casi, más que a cuidar. A cuidar, a cuidar, a cuidar. No me extraña que haya alguno por ahí que diga, el feminismo es cuidar. Digo, bueno, pues date tú al feminismo. O sea, no, es que encima con la osadía de decirnos que sigamos cuidando, que el feminismo es cuidar. No. El feminismo es la conciencia de que a nosotras lo único que se nos ha dejado hacer en la vida es cuidar. Que eso no quiere decir que cuidar sea malo, sino que si es bueno y es valioso y forma parte de la vida buena, ¿cómo es posible que los hombres se hayan dedicado a no cuidar a nadie? Es pensar, el feminismo es pensar, darse cuenta de las cosas, no perderse, sino encontrarse. Es vital porque es encontrárselo. Pero es claro, es encontrarse un mundo que no hemos hecho nosotras y como, a ver, voy a ir poniendo algunos ejemplos del libro de partida ya de... Pero este es el contexto global, porque mirad, yo soy profesora de ética, de filosofía moral, desde hace muchos años. También he dado otras asignaturas, y feminista pues toda la vida, la verdad. Desde pequeñina, porque vi ahí una injusticia y digo, esto no puede ser, me están tomando el pelo, voy a ver si esto lo puedo solucionar. Pero como profesora de ética, mira que empecé a militar en la Asamblea de Mujeres en Salamanca, cuando me fui a conseguirme de Santander, gracias a estudiar era la vía para irte, y bueno, porque al ser humano le gusta ver qué hay por ahí, ¿no? Bueno,
Espera que se me ha ido la cabeza. ¿Qué estaba diciendo? En Salamanca fuiste a Salamanca. Sí, bueno, que me hice feminista porque me daba cuenta de que aquí había algo que no era como nos contaban y quería contribuir a remediarlo. Pero 40, 30 y tantos años después estoy explicando a mis estudiantes pues la historia de la filosofía moral. Entonces les explico para Aristóteles la Ética Nicómaco. Ética Nicómaco es un libro que escribió Aristóteles hace 2000 y pico años, en que le explica a su hijo varón cómo vivir una vida buena. Y yo se lo explicaba tan fresca. A mí Aristóteles me gustan todos los filósofos, la verdad, cada uno tiene su aquel. Y entonces, por ejemplo, explicaba Aristóteles sin ningún problema. Luego explicaba los estoicos que ahora están de supermoda. Seguramente aquí haya 10 libros de cómo vivir la vida desde el punto de vista de un estoico, cómo el estoicismo te puede ayudar a ser empresaria, a ser ama de casa, a ser... Bueno, porque el estoicismo lo que te dice es, trata de resignarte con lo que tienes. Y ese es el kit del estoicismo. Bueno, pero yo, o sea, feminista concienciada, pero muy concienciada, que ya había escrito Neoliberalismo Sexual, que llevaba toda mi vida estudiando el mundo, pero desde la perspectiva de nosotras las mujeres. ¿Cómo es posible que hasta hace muy poco tiempo no me diera cuenta de que al explicar a Aristóteles, a los estoicos, a Kant, a Hegel, su filosofía moral, el sentido de la vida, de repente digo, anda, es que el sentido de la vida, estoy explicando a mis estudiantes lo importante que es ser capaz de dar sentido a tu vida, sentarte a pensar, siempre. Digo, y yo tengo una hija y un hijo, digo, me parece que se me ha olvidado algo en la educación de mi hija y mi hijo. Digo, pero si nunca les he hablado del sentido de la vida. Esto fue lo primero, pero que ya me quedé de piedra. Digo, ¿cómo es posible que todas nosotras, que las madres y padres estemos tan atentos a las actividades, que aprendan informática, que aprendan inglés, que vayan al parque, que hagan mucho ejercicio, que si decirles te quiero no sé cuántas veces, y que se me haya olvidado decirles por qué he considerado que merecía la pena traerles a este mundo del que por otro lado tengo una concepción bastante pesimista. Es además intentar comprenderme a mí misma, decir, pero ¿en qué momento yo, que era de Schopenhauer, el ser humano que sabe, pues no reproduce la cadena de dolor y sin razón, que es la vida humana? ¿Cómo? Entonces, esto lo lanzo, es una pregunta para debatir en la sala. ¿Será cierto que se nos ha olvidado a la gente que, como yo, no hemos dado una educación religiosa a nuestras hijas e hijos, justamente para no condicionar sus creencias? Pero, ¿y si no les hemos hablado del sentido de la vida? ¿Quién les ha hablado? ¿De dónde lo han sacado? ¿Qué tienen en su cabeza las personas de 18, 19, 23 años que no han recibido? Porque los que han recibido educación religiosa ya lo tienen. Porque les dicen, mira, tú has venido aquí porque este es un mundo que creó Dios, que es maravilloso, todo tiene sentido, tú tienes que portarte bien, luego todo, pero les dan una estructura de sentido, a ver si me explico. Luego esos críos y crías, igual a los 23 años, como hice yo a los 14, pues abandonas tus creencias religiosas, porque lo ha hecho toda mi generación en general. Además son comportamientos generacionales. Pero tú ya te han conformado por dentro una estructura de sentido. Ya te han dicho, la vida tiene sentido, y tú más que nadie, pequeñines, estáis aquí fenomenal porque hasta Dios ha querido que estéis aquí, lo que es algo bastante positivo, para eso que se llama la autoestima. Pero, ¿y quienes nunca han recibido una explicación de por qué están aquí, por qué ha merecido la pena traerles aquí, y quién les va a dar ese sentido de la vida? Otra cosa para debatir, pues ¿sabéis quién se lo va a dar? Su madre y su padre no. El colegio tampoco, porque el colegio ya no puede decir, y ahora os voy a decir que no sé, patria, religión. No, el colegio también tiene el deber de
si acaso educación en valores, pero no eso del sentido de la vida. Se lo van a dar los videoclips. Los videoclips que empiezan a ver en el mundo del arte y la creación, que es un mundo muy, muy patriarcal, pero digo, absolutamente patriarcal, es el que va a decirles, yo sí sé qué sentido tiene tu vida. Puede ser tener una historia de amor apasionante, puede ser follar continuamente o puede ser irte de aventura, o puede... Lo escucharán en las canciones, lo escucharán en las novelas que lean, lo escucharán en algo que es en el fondo un negocio. El arte es maravilloso, yo eso no lo dudo, pero el arte siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a ver, Velázquez y Goya eran pintores a sueldo. Homero también se ganaba la vida con lo que hacía. El arte hoy, los artistas te dicen, somos libres, nadie nos puede censurar. Digo, pero cabrón, si te han encargado la película y te han dicho que metas mucho sexo y que hagas el favor de hacer todo transgresiones sexuales porque si no, no te produzco la película. Digo, pero ¿cómo que libre si estás haciendo lo que te pagan? ¿Qué libre si estás poniendo una actriz siempre como mínimo 14 años más joven que el protagonista porque te lo dan y tú estás aceptando todo? Como porque lo que quieres es el dinero, que nos parece muy legítimo. También Velázquez y Goya cobraban, pero no nos hables de tu arte libre. Tú estás cobrando y sabes muy bien cuál es la voz de tu amo o de tu ama, que hay que ser inclusiva, y todo lo que vende, y sabes muy bien que una novela romántica, me dicen, no, porque las jóvenes ya no creen en el amor romántico. Digo, bueno, pues ¿quién compra los 2 millones de novelas románticas que se venden en un otoño? De novelas hiperrománticas. Pero como les dicen a las autoras, tienes que hacer la novela hiperromántica, pero tienes que ver la pornografía en internet para poner todas esas escenas que salen también salpicando la novela hiperromántica. Y esa es la conjunción que hace que se vendan millones de novelas que alimentan los sueños y el sentido de la vida de nuestras, yo diría, crías. Porque ¿cuántos chicos adolescentes están aquí que estén leyendo novelas románticas? No, que levanten el dedo. No, es que, a ver, es el yin y el yang. Fijaros, en el fondo, todavía las chicas se educan en un sentido de la vida y unos sueños, y los chicos parece que en otros totalmente distintos, que es lo que el libro aborda desde el principio de la historia de la humanidad, esa doble verdad que es la que hace, creo, aunque esto es debatible, pero la verdad es que empiezo a pensar que no lo es, que es una verdad absoluta. Creo que el mundo está tan mal porque las mujeres, por esta doble verdad, porque las mujeres no hemos podido tener ni voz ni voto a la hora de decir cómo queremos que viva toda la comunidad humana. Es que hemos dicho, yo no he sido, a mí no me han preguntado, no me han dicho, ¿quieres un móvil para ti y para tus hijos desde los 3 o 4 años? A mí no me han dicho, ¿quieres que inventemos los móviles? A nadie le dijeron, ¿queréis que inventemos una bomba atómica para...? Bueno, entonces no es algo que hayamos hecho nosotras, ni que hayamos... Pero fijaros, entonces el libro plantea esta hipótesis realmente. El preguntarnos, pero los hombres, ¿qué han tenido contra nosotras? ¿Cómo es posible? Es que los hombres no quieren que sus hijas o sus parejas vivan una vida buena. ¿Cómo es posible que un padre haya contribuido tanto a que sus hijas no pudieran pintar nada en el mundo? ¿Cómo es posible que padres y madres que han querido a sus hijas fueran los primeros que dijeran vamos a ver cómo casamos a nuestras hijas a los 13, 14 o 15 años? ¿Por qué las madres pueden cortar ellas mismas, por supuesto, el clítoris a sus hijas o cortarles las alas de manera radical desde pequeñas? ¿Cómo puede una madre decirle a su hija de 7 años, estás gorda, tienes que hacer un régimen? Yo un día también,
uno de mis grandes caídas del caballo, hace 5 años ya, igual, los 6, estaba con estudiantes que habíamos estado en un máster de feminismo, estábamos tomando unos blancos de despedida, aunque era Navidad, y de repente me empezaron a contar, primero una a una y luego todas, que sus madres son alumnas muy jóvenes, o sea, tener 25 años, 26, que las madres las habían tenido a dieta desde pequeñas. Bueno, eso es que me tuve que sujetar a la silla porque digo, pero si una madre pone a su hija a dieta desde pequeñina, de alguna manera le está diciendo, tú no estás bien tal y como eres. Tú eres un poco error de la naturaleza y hay que corregirlo con una dieta. Eso era lo que decía Aristóteles de las mujeres. Para Aristóteles las mujeres somos hombres mal hechos, como casi hombres, pero en defectuosas. Parecemos hombres porque parece que podemos pensar, parece que podemos escribir, pero no lo hacemos bien. Entonces, cualquier hombre es superior a cualquier mujer, en todo, intelectualmente, moralmente y físicamente. Esto es lo que han defendido a lo largo de la historia todos nuestros amigos los filósofos. Pero vaya amigos, es que el problema igual lo hemos tenido con los amigos, no con los enemigos abiertamente. Eso también lo tenemos que pensar. Pero fijaros cómo en el fondo la idea es la misma. Si toda la historia del pensamiento ha dicho las mujeres parecen hombres pero en realidad son seres defectuosos, hoy de alguna manera a las crías jóvenes les está llegando el mismo mensaje. Y esto no es culpabilizar a las madres, esto es tratar de pensar la realidad, porque las madres son las que tienen encomendado el pensar en sus hijas e hijos, el tratar de ayudarles. Pero igual al tratar de ayudarles, como siguen el mandato, dicen, es que mi hija, si no tiene clítoris, nunca va a poder ser una más de la tribu, va a ser desgraciada. O mi hija es que si está gorda, o mi hijo va a ser el gordo de la clase y le van a hacer la vida imposible. Pero todo esto lo tenemos que pensar porque resulta que es muy importante, pero es que las mujeres recibimos el mandato de nosotras mirar muchísimo a nuestros hijos, estar pendientes de ellos, bueno, hasta más allá de la muerte, si cabe, y ver cómo podemos darles una ética, unas instrucciones para que vivan la vida buena, pero igual no lo estamos haciendo bien porque no somos nosotras las que nosotras no somos ni Versace, ni somos Christian Dior, no hemos sido los modistos que han determinado cómo debe ser el cuerpo femenino, no han determinado quién es la que está buena y la que está fatal. Lo han hecho los hombres. Aunque haya mujeres hoy que algunas sean modistas, pero son muy pocas y mucho menos relevantes. La alta costura, todo lo que decide quién está bien y quién sigue en manos de los hombres. Entonces, ¿pero por qué hombres buenos nos han hecho esto? ¿Por qué hombres que declaran que nos quieren? ¿Por qué no nos dejaron escribir cuando defendían que la vida buena y valiosa era escribir? ¿Por qué no nos dejaban viajar cuando decían que formaba parte de la vida buena viajar? ¿Por qué, si consideraban que era parte de la vida buena y valiosa inventar, ser científicos, por qué a nosotras nos lo prohibían todo? Pues eso es lo que intenta responder el libro. Os voy a decir la respuesta un poco y pasamos a debatirlo. Vale, ¿por qué los hombres, y hombres que vamos a poner que son buenas personas, ¿no? ¿Por qué nos habrían impedido, lo primero, contribuir a definir qué es lo bueno y lo valioso, y luego lo que definían ellos como bueno y valioso, quedárselo para ellos y justamente o prohibírnoslo a nosotras o sacarse de la manga, de la cabeza, y la doble verdad que consiste en
que lo que ellos definían como bueno y valioso para los hombres resultaba ser un horror para las mujeres, y viceversa. Lo que los grandes pensadores, artistas, religiosos, todos, definían como bueno y valioso y lo que daba sentido a la vida de las mujeres, para los hombres resultaba ser ridículo, patético o vamos, una payasada que solo les levantaba carcajadas. Hasta, como bien sabéis, hasta andar como una mujer ha sido hasta hace muy poco que ahora motivo de carcajeo y algo ridículo si lo hacía un hombre. Es decir, la doble verdad ha sido absoluta. ¿Por qué esta doble verdad? Hay que, si lo pensamos bien, yo al final solo ya lo voy a explicar con el mito de Ulises y Penélope, que ese no le cuento en el libro, pero es que ahora ya se me ha venido a la cabeza y me ha poseído, y creo que es con el que mejor se entiende por qué los hombres nos han hecho lo que nos han hecho, y además, pero con todo cariño, no hay nada personal, es solo que si queremos vivir nuestra vida, tenemos que quitaros a vosotras la posibilidad de que viváis la vuestra y por tanto de que tengáis voz y voto para decir lo que es la vida. Vamos al mito de, bueno, la mitología griega, y la Biblia, y el Nuevo Testamento, o sea, cuanto más lo leo digo, pero qué listos eran, o sea, pero es que no, es por eso los seguimos leyendo, porque son genios que condensaron todo. Hay un, por ejemplo, con Jesús, el de Nazaret, fijaros, le cito una vez también cuando Jesús dice esta frase: no solo de pan vive el hombre. Es que es genial. Bueno, y la mujer, vamos a decir. Es que cuando tú dices, no solo de pan vive el hombre, es que efectivamente el ser humano, en cuanto tiene sus necesidades materiales resueltas, ya quiere otra cosa. Quiere viajar, quiere escribir, quiere leer, quiere enamorarse, quiere vivir. Entonces, efectivamente, no solo de pan vive el hombre. Es más que comer. Entonces, está tan condensado, tan bien dicho, que lo puedes decir en un bar. Cuando alguien te esté contando, no, económicamente me va todo bien, pero pues dices, pues es que no solo de pan vive la mujer. Bueno, en fin, que es muy... Entonces, este mito, que es de verdad, porque además el mito es la obra La Odisea, es una obra de la que yo me examiné de pequeña, saqué sobresaliente, me examiné de la Ilíada y de la Odisea, de las dos, y en las dos saqué un 10, bueno, porque me encantaban, la verdad es que, entonces, la Ilíada es la historia de una guerra, que no voy a entrar, esa sí la cuento ahí, porque es la historia de una guerra mítica, la guerra de Troya, de la que Homero nos cuenta que comenzó una guerra que duró muchos años, desangró el Peloponeso, la antigua Grecia, Turquía, y nos cuenta Homero que la causa de esa guerra eran tres diosas, tres de las diosas principales de Grecia, discutiendo a ver cuál estaba más buena. Es que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte que la mitología de la que yo me tuve que examinar, que me explicaba quiénes éramos las mujeres, quiénes éramos los hombres y cuál era el sentido de nuestra vida, ni más ni menos que era, Afrodita y la diosa de la justicia, empiezan a tirarse de los pelos a ver cuál está más buena. Y ese es el origen de la Ilíada, una guerra en la que los grandes protagonistas, todos varones, Homero nos va a contar cómo ellos, a través de la guerra, o sea, la Ilíada es en el fondo una apología de los valores de la guerra, porque es lo que les va a dar a los varones la oportunidad de crecer como personas, de desarrollar sus cualidades, sus pasiones, de portarse mal, luego arrepentirse, luego reconocerlo, luego portarse bien, luego de ser humanos, ¿cierto? Pero es la Odisea, fijaros, la idea, ¿por qué nos han hecho lo que nos han hecho? ¿Y cómo nos sitúa esto en 2022? Que es lo que nos interesa.
La otra, hay un tal Ulises. Ulises ha participado en la guerra de Troya, ha sido un canalla y un sinvergüenza, pero es el modelo de ser humano occidental. Lo de que fuera un canalla y un sinvergüenza, bueno, pequeña cosa. Hay como que disculparlo, porque él es un héroe. Eso forma parte del núcleo duro de nuestras creencias desde pequeñinas y pequeñines. Ulises ha sido un canalla. Es el responsable de que se hiciera matar al único niño varón que quedaba vivo en Troya, un crío de 6 o 7 años, el nieto de la reina, y ella le dice, por favor, no mates a mi nieto. Dice, han muerto mi marido, todos mis hijos, no quedas un solo hombre vivo en Troya. Déjale vivir como señal de reconciliación, de que la vida será posible. Esto Ulises, entonces ella consigue conmover a los ancianos, los sabios ancianos, eran solo ellos, señores. Y dicen los ancianos, ay, pues Hécuba, es verdad, nos está conmoviendo. Y entonces Ulises, que representa al ser humano occidental en toda su grandeza, les dice, hay que matarlo. Si le dejamos vivo este crío, solo va a vivir para vengarse de nosotros y tendremos problemas. Este es el gran Ulises, que va a ser el protagonista absoluto de la Odisea. Dejadme que os la resuma, porque sé que ya no se examina la gente en el colegio. Bueno, la Odisea, da igual, aunque tú no te hayas examinado, la mitología vuelve siempre. Disney hace una película, el diario El País saca fascículos, son historias que nos constituyen aunque no las conozcamos. Parece misterioso, pero no lo es. Ulises es el núcleo duro de lo que es un ser humano, vamos a añadir occidental, pero entonces Ulises vuelve de la guerra de Troya y lo primero que nos dicen es que Ulises, para definirlo, nos dicen, Ulises es muy grande, le vas a querer porque Ulises está casado con una tal Penélope, aunque lleva 10 años en Troya, ha estado 10 años, ha durado la guerra, pero Ulises está casado con una tal Penélope y tiene un hijo que se llama Telémaco, y eso le va a investir, fijaros, de una humanidad y una grandeza que no tendría si no fuera un hombre casado. Esto es importantísimo comprenderlo. La grandeza de Ulises radica en buena medida en que a muchos kilómetros, en un sitio que se llama Ítaca, está su esposa y su hijo. Entonces Ulises acaba la guerra de Troya, 10 años de nada, y dice, uy, pues solo vivo para una cosa, para volver a casa. Y eso nos hace que Ulises nos toque una fibra ahí de mírale, qué bueno, quiere volver a casa. Y Ulises es la nostalgia, quiero volver con mi esposa y mi hijo. Entonces, una diosa que anda por ahí disgustada, siempre son las diosas, ¿no? Dice, pues tú mira por dónde, ahora yo, tu barco, voy a mandar unas olas y te vas a perder y no vas a poder volver a casa. 10 años va a estar por ahí. ¿Qué va a hacer Ulises esos 10 años por ahí? Pues eso es la Odisea. La Odisea es el sinónimo de nuestra vida. Lo de Ulises va a viajar. Y ese viaje también representa lo que es el sentido de la vida, viajar. Porque como dice luego el gran poeta Cavafis, Ulises, volverás a Ítaca, pero el que vuelva será otro. Porque habrás amado, habrás desarrollado tus capacidades, te habrás conocido a ti mismo, te habrás medido contra el gigante Polifemo, habrás escuchado a las sirenas, pero te habrás convertido en un hombre, hijo mío. Para que Ulises pueda existir, tiene que estar Penélope y su hijo en Ítaca, haciendo ¿qué? Para que él sea el hombre que es. Para que él sea el hombre que es, que nos gusta tanto, nos ha gustado 2000 y pico años, y para que Pérez Reverte nos diga, volved a leer la Ilíada y la Odisea, que es lo único que os falta para hacer un mundo mejor. Digo, bueno, pues lo leemos. Entonces, ¿por qué Ulises nos conmueve? Y parece que nos explica quiénes somos. Y resulta que para que Ulises exista, tiene que estar a miles de kilómetros una señora que se llama Penélope, de la que 2 rasgos, porque así nos lo cuenta Homero.
Penélope, ¿qué hace toda su vida? ¿Cómo da sentido a su vida? Bien, haciendo N-A-D-A. Nada, nada. Pero es que si es genial Homero, que es que ¿qué hace Penélope? Los 10 años de espera. Teje por la mañana una colcha y por la noche la desteje. No os voy a decir ahora por qué, porque es que es demasiado retorcido. Es demasiado retorcida la explicación para explicarnos que el sentido de la vida de una mujer, como Dios manda, no, como los dioses mandan, porque allí era el politeísmo, que es que nos da igual, es hacer nada, nada, porque, o sea, nada. Entonces, Ulises, para darnos esa emoción, ese ser humano, no basta con un hombre de viaje, eso no es suficiente, porque alguien tiene que ser el testigo de su vida. Alguien, y para cuando él le da la ñoñería, porque luego encima descubres que es una ñoñería, porque él dice que quiere volver, pero en realidad cuando se pasa unos años con una tal Circe en una isla y le tienen que arrancar de allí, porque luego se pasa otros años con Calipso, una ninfa, y o sea, querrá ir, pero no hace casi nada por ir. Pero entonces es que es esta falsedad y esta impostura, porque él representa el quiero volver. No, no, tu hijo lo que quieres es vivir. Y lo que quieres es que alguien tenga el fuego del hogar encendido, y no solo eso, algo muy importante, y sea la madre de tu hijo, y lo esté criando mientras tú estás en la guerra de Troya 10 años, viajando por ahí, aunque quieres volver otros 10, y esto sin acritud. Y Ulises podría decir, pero si es que no tengo la culpa, soy un ser humano. Para que ellos hayan podido hacer esos ordenadores que nos están registrando, todo, Cavafis su poema, Leonardo da Vinci pintar la Capilla Sistina, todos, para que ellos nos hayan dado este mundo que vale mucho progreso científico y técnico, pero igual es el que nos va a matar, porque todo está corrompido por esta doble verdad, porque os digo, estamos todos perdidos. Bueno, nosotras nos hemos encontrado con una realidad que apesta, como dirían, pero algo tenemos que hacer con ellas. Para nosotras es algo, la mujer del siglo XXI sí que vive, es un carácter trágico, es un carácter trágico de verdad, porque no sabemos cómo relacionarnos con una historia de la humanidad y unos genios, porque los genios han sido, fíjate qué listos, que nos constituyen como personas. Hablamos con su lenguaje, los conceptos que tenemos todos, en la sustancia, los accidentes, el primer motor, lo verdaderamente importante, lo que lo parece, pero no, todo eso son conceptos que ellos elaboraron. A nosotras nos dejaron el papel de Penélope para ellos poder elevarse, pero para elevarse se han subido aquí. Y es que no es metafórico, es que se subieron en nuestros hombros para poder llegar más alto, más lejos y más fuerte. Y podían volver a decirnos, no es nada personal, es solo que quiero llegar más lejos, porque soy un ser humano, quiero volar. Pero para que yo vuele, tú no puedes volar, tú te tienes que quedar en casa a cuidar, porque si no la humanidad, para empezar, no se reproduciría y ¡pum!, se hubiera acabado nuestra historia pues hace 2000 años. Hay una persona muy famosa y muy querida y muy entrañable de nuestro país, que cito, pero sin dar el nombre, porque efectivamente es que declaraciones de este ser entrañable, es un cantante, vamos a ver, que leo sus declaraciones hace unos años, creo que he sido un buen padre. Digo, ¿cómo? ¿Lo que está diciendo? Digo, vale, él cree que ha sido un buen padre. Si su esposa, ex esposa, porque él abandonó a su esposa y sus hijas pequeñas para vivir un amor, que sintió una pasión y dijo, pues me voy. Creo que he sido un buen padre. Digo, si tu esposa hubiera sido tan buena madre como tu buen padre, tus hijas se habrían criado en un hospicio. Y gracias. Sí.
Es decir, aquí hay una doble verdad que no funciona. ¿Cómo puede alguien que ha abandonado a sus hijos decir, creo que he sido un buen padre? No, que se lo cree, ¿verdad? Bueno, pues porque mandaría dinero siempre. Entonces, siempre que vamos a juzgar, vamos a ponerlo en femenino. Imaginaros que yo abandono a mis dos pequeñuelos, bueno, porque me lleva una pasión por delante y como Ulises digo, no soy yo quien ha levantado estas olas, pero mira, me llevan. Pero, claro, entonces, fijaros, es como en la prostitución, y con esto voy a terminar, la prostitución. Prostituir a un número determinado de mujeres cuando, siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, con todo cariño también, diciendo, no es nada personal, es solo que los hombres nos autoconcedemos el derecho a acceder al cuerpo de una serie de mujeres determinadas cuando queramos, las 24 horas del día. Entonces tenemos que hacer una institución en que haya mujeres, ya veremos cómo las vamos llevando allí, pues igual en el siglo V o VI, pues a las que dejen embarazadas otros hombres, ya casados y tal, cuando veamos que están embarazadas decimos, pues son unas putas, pues al burdel. Esto así se llenaban los prostíbulos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una chica joven que había sido seducida por un canalla simpático, acababa en un burdel. Ahora nos quieren decir, no, es que ahora las que decidan libremente hacerlo, el sistema de acceso es lo de menos, lo demás es rigurosamente que los hombres, es la complacencia con lo que ellos mismos han llamado, es la complacencia tremenda de nuestra cultura con lo que ellos han llamado la debilidad masculina. ¿Cuál es la debilidad masculina? Tened en cuenta que esto no lo ha escrito ninguna mujer, todos lo han escrito ellos. Ellos son yo me lo guiso, yo me lo como. Yo escribo, hasta el siglo XIX las mujeres no han escrito prácticamente nada. No sabemos cómo. La complacencia con la debilidad masculina es que haya un grupo determinado de mujeres siempre de libre acceso sus cuerpos para que ellos puedan ir, bueno, pues a follar, no hay otra manera de decirlo, porque no vamos a decir hacer el amor o algo así, que ya, pero ¿cómo es posible con todo? ¿Cómo es posible? Pensad que lo hacemos nosotras, que ahora las que estamos aquí tenemos ahí abierto en la calle Cisneros un burdel todo lleno de chicos en tacones o en tanga o sin tacones, venga, ¿no? Esperando a que vayamos nosotras, Sander, bueno, ya, pero basta ya de feminismo, yo invito. Pero, pero es que es una... Yo cuando alguien no comprende el tema de la prostitución, bien, o me dicen, pero ¿qué problema tienes? Digo, entonces les hago ver como que soy yo y mis amigas, las que vamos a ir luego a un burdel, digo, dinos dónde podemos ir luego. Digo, y los chicos y las chicas se quedan horrorizados con la imagen de unas mujeres, no voy a decir mayores, porque lo de la edad sale solo cuando salimos nosotras, de unas mujeres profesionales que se van a ir con unos jóvenes asiáticos que ni hablan su idioma, lo ven como algo, ahí ven la desvergüenza que es decir que eso es. Por último, entonces el libro, que en realidad va cogiendo los conceptos de la filosofía moral y de la ética, lo que ha dotado de sentido la vida humana, para ver cómo dotaba de sentido la vida de ellos, porque la nuestra era como Penélope, todo lo contrario a lo que hacían ellos. Si la vida de ellos es viajar, desarrollar sus capacidades, crecer como seres humanos, enfrentarse a cosas insospechadas, decir, un gigante con un solo ojo, ¿qué hago? Pues si eso es la vida de ellos, pues afrontar el destino, el de ellas, ha sido estar encerradas, bueno, pues pariendo continuamente hijos, que era la manera de reproducir a la humanidad, porque la tasa de mortalidad era enorme. De ellas también, tarde o temprano iban a morir en un parto, ¿no? Pero y entonces es algo así como sin rencores y tal, pero esto es lo que ha habido. Ahora, hace siglo y pico, las mujeres dijeron,
nuestras antecesoras dijeron, esta no es la vida que queremos, queremos otra vida. A mí ya es la mejor manera de entender el sufragismo. Que querían votar, por supuesto, que querían tener acceso al trabajo asalariado, pero en realidad era porque dijeron, me da igual tener dinero, me da igual que los barrotes sean de oro, quiero dar sentido a mi vida. Y esto es lo que nos ha traído hasta aquí, a nosotras, en el fondo. Estamos tratando de dar sentido a nuestra vida, de una manera distinta. Lo que a mí me enorgullece de las mujeres es que, por esta historia de opresión en la que hemos vivido, nosotras tenemos dentro una moral, no hay otra forma de decirlo, que es que queremos dar sentido a nuestra vida, pero no a costa de abusar de la vida de los que nos rodean. Y eso es algo que me emociona, y yo no pienso que las mujeres seamos mejores ni peores, somos seres humanos. Pero es verdad que nosotras no queremos que se abran burdeles para nosotras. Si nos tenemos que quedar sin follar, no nos va a parecer una tragedia. Tragedias nos parecen otras cosas más importantes. Además, como dice la gran Carol Pateman, si es una necesidad, es la única que te puede satisfacer tú misma. No es ninguna tragedia que no haya trata de chicos por el mundo para traernos a nosotras, ahí unos chicos, para que podamos divertirnos más, o no. Entonces, esta es la gran lección que las mujeres podemos dar a los hombres. La primera es que son nuestros compañeros de vida humana, pero es para decirles, tenéis que en esto que hacer como nosotras, o por lo menos vamos a discutirlo. Lo primero, no tolerar que para dar sentido a nuestra vida sea a costa del sentido de la vida que nos rodea, de la gente que nos rodea, y con buena conciencia. Yo nunca hubiera tolerado que la persona con la que he tenido mis hijos y he vivido buena parte de mi vida, lo hubiera dejado todo para que yo pudiera estar mejor. Escribir más libros, viajar, jamás lo hubiera tolerado. Hubiera dicho, no, tú también te tienes que realizar. Pero es que esto es crucial, porque los hombres buenos son entrenados, ¿por qué? Por las canciones, por los videoclips, por las películas, por todo lo que ven, por el fútbol, por todo, por el motor GPS, porque ellos ven continuamente hombres haciendo cosas. Entonces es una educación en que ellos van a aceptar siempre que alguien diga, lo dejo todo por ti, pero es que yo soy feliz dejándolo todo por ti. Tienes que ser tú quien diga, de ninguna manera. ¿Qué es esto? Tú eres un ser humano como yo, no lo voy a tolerar. Vivir mi vida de director de orquesta a costa de que tú seas una Penélope más. Tienen que ponerse en el lugar de las mujeres. Ya sé que toda la cultura occidental les ha dicho, ponte en el lugar de los otros, que es el mandato, pero solo si son señores. Sí, los hombres nunca se ponen en nuestro lugar. Si un hombre se pone en el lugar de una mujer, lo primero, jamás puede ir a un burdel. Porque en cuanto se ponga en el lugar de la puta que tiene enfrente, va a decir, pero ¿cómo esta mujer quiere estar conmigo? Se pone en el lugar de ella y dice, no puedo, es imposible. Si tú te pones... La violación que hoy tanto hay con... Si un chico se pone en el lugar de una chica, jamás podría violarla. Violar a una persona es sentir un gran placer al ver la cara de horror de la persona que tienes debajo. O bueno, verla inconsciente. En el momento en que te pones en el lugar de ella y no en el de tu deseo, ya la violencia sexual fuera. O sea, solo con que los chicos se pusieran en el lugar de las chicas, es que iba a desaparecer una cantidad de morralla de este mundo, pero vamos, cuestiones tan importantes como la trata y el tráfico de mujeres, que es un negocio internacional que está ligado a otras muchas maldades, ¿no? Porque maldad es correrte en el cuerpo de una persona que lo único que siente por ti es una gama que va de la indiferencia al asco. Eso no lo debe hacer ninguna persona que se considere tal. Entonces, pedirles que se pongan en nuestro lugar. Y luego nosotras, una vez que nos hemos quitado a los hombres de encima de nuestros hombros, coger nuestro tamaño real, que no sabemos el que es, pero alguno será, y
pues bueno, disponernos a coger el rumbo de la humanidad. Bueno, esto es para terminar de forma... Bueno, muchas gracias. Optimista. Que no les caiga. ¿Decir algo vosotros? ¿No? ¿Paso al público? ¿Sí? Vale, os voy a pedir, por favor, somos muchas, intervenciones cortas, Bueno, preguntas concretas, bueno, o pocas preguntas. Oye, intervenciones, lo que... Adelante. Yo tengo dos preguntas. Ya tenemos los que, casos. que tienen que ver un poco con el tema de la educación, porque al fin y al cabo es lo que flota un poco en el aire, ¿no? Son dos. Una de ellas es precisamente el tema de que si somos reos un poco de nuestra propia mochila cultural que nos transmiten nuestras madres. Yo estoy pensando en mi propia madre cuando yo entraba en la cocina, que me decía que no entras en la cocina porque es una cosa de cocinillas. Esto, no sé si las hacen ahora las madres igual, algunas sí, otras no, pero que nos transmiten de alguna manera, a una vez, sin querer o queriendo, consciente y inconscientemente, unos roles. Y nos los reparte a sus hijos y a las hijas. Punto ahí que dejo en el aire. Porque si es un tema de rehacer los roles, y hemos hablado, usted ha hablado de los mitos y de nuestro bagaje cultural anterior, ya vemos que esto está basado un poco pues en el papel que tenía el hombre en la sociedad, ya fuera Zeus con la propia Europa o lo que hicieron los troyanos con los griegos cuando se llevaron a sus mujeres, es decir, las manadas de entonces. Sí. Esto es una cosa. Y segunda, que es de rabiosa actualidad. Un tribunal de justicia ha sentenciado de alguna manera un acuerdo entre unos violadores que eran policías municipales de Murcia, Sí. con la que ha sido agredida en su propia casa, en la mesa de la cocina, bajo coacción y con el uniforme puesto, y entonces, como han llegado a un acuerdo, no se sabe cómo, han sentenciado tanto el fiscal, que no ha querido meterse, como el juez, en que eso es un acuerdo, aquí no ha pasado nada y no se sabe si tendrán un castigo exclusivamente económico, ellos volverán a vestirse con el uniforme. Pienso que si lo que se trata es que les van a dar un curso de formación sexual o de ética sexual, no sé si el libro que usted ha publicado tiene que ir a los jueces o a los policías. Gracias. Para darles con ella seguramente en la cabeza, es lo que vamos a tener que hacer, porque, bueno, habéis oído todas bien, ¿verdad? Pues, vamos a ver, yo totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero lo primero, cuando decimos, todo viene a ser una cuestión cultural, pero es que el ser humano lo único que tenemos es una cuestión cultural, o sea, lo cultural nos constituye, porque somos mamíferas, eso ya lo sabemos, y mamíferos, somos animales, pero animales que para dar sentido a su vida ya abandonan su base material, esa no deja de estar, pero es que lo cultural lo es todo. Entonces, ahora, tú preguntas, ¿cómo rompemos el círculo? Las mujeres lo hemos roto absolutamente. A mí me educaron, a mi generación, que nacimos en los 60, nos decían, por ejemplo, vida sexual mejor hasta el matrimonio nada, y jamás hicimos caso, ninguno, y nos lo decía nuestra madre, igual nos lo decía, pero no solo en eso, a ver, es que nos poníamos en peligro continuamente, éramos como Ulises, pero bueno, en peligro, pero peligro, que nos daba un miedo todo, porque yo me acuerdo, por la Cuesta de los Pinares, por ahí, o sea, que es que nos decíamos, veíamos que, y siempre teníamos miedo a que nos violaran. No teníamos miedo a que nos atracaran el dinero que nos había sobrado, que era muy poco. Siempre el miedo a los hombres ha presidido nuestra vida, pero nos metimos, hacíamos dedo, fuimos una generación que desde los 14 años queríamos volar. Yo en el libro escribo que creo que se lo debíamos también de alguna manera confusa a nuestras madres, al ambiente general, porque yo cuando tenía 14 años se murió Franco y ahí se montó hasta en el Instituto Santa Clara. Mirad, yo entré en el Instituto Santa Clara y las mayores se ponían de pie cuando entraban algunos profesores en clase.
nosotras, vamos, jamás. Nos parecía, o sea, era ya imposible. Fumábamos en los recreos, enseñábamos a fumar a las que no sabían, porque eran las salitas que nos queríamos poner, ícaras del siglo XX, pues llevaban incorporado beber y fumar, y arriesgar tu vida por las esquinas. Pero es que vivir la vida siempre la tienes que arriesgar. Pero entonces, básicamente, para no enrollarme, que lo que quiero decir es que la cultura nos constituye absolutamente. ¿Es posible romper? ¿La educación pesa mucho? Sí. ¿Es posible romper con ella? Totalmente. Nosotras somos la prueba absoluta. Las sufragistas, con sus faldones, con su tal, fueron a la cárcel, recibieron el oprobio de la sociedad. La educación siempre se puede desafiar y romper, pero si tienes una idea realmente en la cabeza de que hay una injusticia ahí y tú no tienes por qué seguir con la injusticia de si mi hermano no quita la mesa, lo siento mucho, pero yo tampoco la voy a quitar. Que se cae el mundo, que se caiga. Hay un momento en que si se cae el mundo, que se caiga. Y por otro lado, los chicos cocinillas, a ver, los chicos han sido los grandes chefs toda la vida. El patriarcado es tan contradictorio que tú ves que todos los grandes cocineros son hombres, que todos los chefs son hombres. Y luego oyes en casa, es que lo de los cocinar no es de hombres. Y no te das cuenta de la enorme contradicción. Por eso la humanidad está perdida, porque dice algo absolutamente contradictorio y los señores que se acostaban con las criadas que venían de los pueblos en el siglo XIX y buena parte del XX, la sociedad los consideraba personas supermorales. Igual que hoy hay cretinos, canallas y sinvergüenzas que hacen, o sea, que dicen que hacen apología de la prostitución y de la violación. La han hecho tantos directores de cine español. Podría hacer yo un libro solo con la apología de la violación que han hecho los directores españoles de cine en los últimos 40 años. Un libro entero. Y no nos damos cuenta. Yo misma, pues, he visto tantas películas que, uy, me ha encantado. Y digo, pero ¿cómo me puede gustar que un hombre viole a una mujer en coma? O para castigar enormemente al violador de su hija, le convierta al chico en una chica. Ah, pues me ha encantado. O, vamos, es que, entonces, el arte, mucho cuidado con él, porque es que inhibe nuestro juicio crítico y nos hace, o sea, nos hace lo que quiere con nosotras. El tema de las violaciones actuales, de la violencia sexual, lo que nos pone es un espejo de una sociedad en que el deseo de los chicos sigue siendo cómo se les educa en relación con las mujeres. ¿Y la magistratura? La magistratura forma parte de esta sociedad como la forman los burdeles de carretera que recorren todo el país. Y los videoclips en que vemos y que forjan los sueños de las crías y los críos, son instituciones que tenemos que cambiar de raíz la sociedad, porque violan a una mujer y es que hasta hace muy poco la cosa es, no, va mi hijo por 10 minutos que ha sido va mi hijo a su vida a ser truncada por una cosa que son unos muchachos, han bebido, no está bien lo que han hecho, pero son unos críos, ahí tienen una vida por delante, ella no existe. O libros feministas que dicen directamente a las chicas, la violación es el precio que tenemos que pagar por nuestra libertad. Bueno, más intervenciones, yo que pero, pues, ¿qué hacemos con la judicatura? Darles por en la cabeza. Yo realmente levanto la mano básicamente por eso, porque creo que siendo mayoritariamente mujeres que por lo menos hay una intervención. Entonces, preguntas no tengo ninguna. Me ha gustado mucho la exposición y quería aprovechar que estás aquí para agradecerte no solo la exposición, sino que realmente ya que has hablado del sentido de la vida, has sido una de las personas clave para llevarle sentido a la vida.
sí que me he basado en ti, en tus obras, para llevar a cabo el trabajo que estoy haciendo ahora. Entonces, aprovecho que estás aquí para decirte. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Pero lo que tú has hecho ahora lo hice yo hace muchos años. Mira, en 1998, me acuerdo, era un aniversario del Manifiesto Comunista de Marx. Y me invitaron a un acto de marxismo en Málaga, el Partido Comunista de España. Vino Marta Harnecker, una mujer que... Bueno, entonces, bueno, yo hablé de marxismo y feminismo, que era para lo que me habían llamado, pero antes de hablar yo, bueno, me quedé atónita de verdad del nivel. Aquello era como si el feminismo jamás hubiera existido. Era marxismo de verdad en estado puro de patriarcado. Me quedé atónita. Me quedé atónita, pero entonces cuando ya habían intervenido 10 varones, levanté la mano y dije, bueno, no tengo nada que decir, la verdad, pero es que me parece esto tan alucinante, dado que intervengo. Digo, ya mañana hablaré más tiempo, pero impactante. Sí, sí. Además hay que decirlo así, realmente. Vengo aquí a hablar por hablar, como hacen ellos. Perdona, que no es nada personal. Es como lo de Ulises con Penélope, no es nada personal. Que tenemos que hablar así porque tenemos razón cuando lo hablamos. Adelante. Yo he escrito mucho sobre mujeres, lo digo para que los hombres también hemos colaborado. Lo que no le entiendo es una cosa, y es que la sociedad ha desperdiciado el talento de las mujeres. Y eso ha producido una improductividad enorme. Y después, últimamente, tenía una cosa, si usted, yo leí en un periódico de Madrid, en El Mundo, un individuo que dijo que las mujeres tenían derechos jurídicos, pero no económicos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber escrito de las mujeres, pero hay una cosa, las mujeres... En lo que dices hay una parte de verdad, que se ha desperdiciado el talento femenino. Se ha desperdiciado el talento femenino para construir el mundo, para decidir lo que era bueno y valioso. Pero el talento femenino ha estado muy ocupado toda la vida. Las mujeres no han parado. ¿De qué? De trabajar, de cuidar, de preocuparse. Yo, de verdad, es como, digo, el tormento real es el de una madre cuando está preocupada por sus hijos. Es que es un tormento. Yo he oído a madres, la mía mismamente decía, madre mía, como yo falte de esta casa. Era como, porque veía que éramos todos unos haraganes que no sabíamos ni freír un huevo, porque yo me había revelado, digo, pues si los demás no saben, yo tampoco. Pero es muy de una madre decir, ¿qué haría? Si yo me muero, ¿qué iba a ser de estos? Ella es solo, si yo me muero con lo útil que soy, es cuando una madre piensa, dice, ¿qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? Ella a sí misma se importa nada, porque es lo que ha aprendido. Tú no importas nada. Lo que importan son tus hijos o las personas que te rodean. Las mujeres, yo le digo de verdad, no hemos estado improductivas, es que no han parado. Si nosotras nos hemos rebelado, las que estamos aquí, es porque veíamos a nuestras madres, yo particularmente, que era una hiperactiva, y decía, pero si es que no ha parado en todo el día, con 4 hijos, que no hacíamos nada en casa, pero nada es como Penélope, o sea, ni tejíamos tan siquiera, porque yo ya lo de hogar se me daba fatal. Bueno, hacíamos, ¿qué llamó a hacer nada? Estábamos leyendo, jugando, quedando a nuestra vida. Y teníamos una esclava en casa y nos importaba un bledo. Yo por eso entiendo muy bien el patriarcado, porque me pongo en el lugar de los hombres, digo, ¿cómo hacía yo para estar leyendo a Lidia Falcón en mi cuarto, una feminista? Todo pósteres del Che Guevara, de no sé qué, o sea, la justicia me importaba muchísimo. Tenía una esclava a pocos metros de mí, cocinando, con las compras, fregando, y me importaba un bledo. Es más, la miraba con suficiencia, como diciendo, o sea, y así es como los hombres ven a las mujeres. Por eso, si tenemos para comprenderles, es así mismo, como un hijo que no hace nada, pero que si le dicen, imagínate que hubiera venido mi madre y me hubiera puesto un espejo y me hubiera dicho,
eres una vaga, bueno, hubiera pensado, esta señora se trastorna, diría, bueno, adiós, venga, que me voy, que tengo prisa. Pues así es el patriarcado. Quería yo a mi madre mucho, es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con un egoísmo tan radical, con un concepto tan fuerte de que lo tuyo es lo único bueno y valioso, lo único que importa, y que la otra persona está para servirte, sí, con naturalidad. Es fuerte, ¿eh? Ahora vais a casa y ayudáis. La última parte, lo último, lo de que la mujer tiene derechos jurídicos y no económicos. Bueno, a ver, trabajar hemos trabajado toda la vida y es que yo diría como esclavas, no hay otro nombre. A mí es trabajar como esclavas. Las mujeres han trabajado como esclavas. Pero lo que ese trabajo nunca ha sido reconocido por la sociedad ni como trabajo, y por el marxismo, una teoría muy emancipadora, pero que tampoco reconocía eso realmente como trabajo socialmente valioso. Y sin embargo el feminismo lo que ha venido a decir es que la economía, lo que llamamos la economía, en realidad se sustenta en el trabajo económico no reconocido que realizan millones de manos silenciosas que encima no piden nada a cambio, que son las mujeres, las madres y las esposas, hasta que nos hemos rebelado, nos estamos rebelando. Pero yo tengo muchas compañeras, pero muchas, que siguen haciéndolo todo en casa, teniendo hijos, y eso es algo por lo que sangra también la humanidad entera, sangran los hijos, porque ¿qué ejemplo está dando a sus hijas y a sus hijos? Yo, madres que han llevado al colegio sus hijos e hijas con los míos, me decían, ay, reconozco que es que lo he hecho fatal, no les he... Bueno, digo, ¿y tan mal? No les han enseñado a cocinar, a ver el polvo, a nada. Pero esos chicos... Pero es que las mujeres hemos sido sometidas para que los hombres pudieran luego estar en todo el resto de lo que se llamaban los trabajos asalariados. Entonces, hay que distinguir trabajo de salario. El trabajo que han hecho las mujeres no ha recibido salario, ni debe recibirlo. No, porque una ama de casa no le vamos a dar un salario, sino yo quiero una también para mí. No. Hay que compartir los cuidados, mujeres y hombres, y los hombres además no han dejado de hacer guerras, de irse de aventura, de irse de putas, de irse con amantes, porque sentían mucho el peso de la angustia de la existencia, porque no cuidaban a nadie. Yo cuando Unamuno, eso, que me crié leyendo a Unamuno, por eso la filosofía me gustaba mucho, Unamuno todo el día angustiado con, y ahora soy, pero algún día no seré, y algún día la nada me invadirá. Y sus hijas y su esposa, él no cuidó jamás a nadie, jamás, él se dejó cuidar. Los hombres se dejan cuidar y luego caen en angustias mil, o se van no, es que el problema, los hombres se tienen que aferrar a la tierra, cuidando a los demás, a nosotras en concreto. Es que todo está desencajado y mal. ¿No crees que la palabra hombre, el problema está en la educación? Porque en los libros de texto, yo no sé si ahora sigue estando tan mal, pero es que era genérico. Hombre, sí. El otro día he asistido en un sitio que yo creo que tenía que tener mucha preparación. A la hora de presentar a dos mujeres escritoras, se presenta como autores. Sí. Entonces se nos ningunea constantemente, pero ya desde la educación, porque coge un libro de texto del instituto no sé si del EGB, bueno, EGB ya no existe, pero bueno, y viene el genérico como hombre y sigue viniendo, y lo que no entiendo es que las mujeres del profesorado no se impliquen en la historia, porque somos nosotras las que tenemos que luchar más que ellos y apoyarnos, porque es que lo estamos viendo como en cuanto una mujer propone algo, la otra va a por ella. Otra cosa que me llamó tremendamente la atención
Yo formo parte de Amnistía Internacional y una vez me invitaron, alguna vez me han invitado a leer los derechos humanos. Y es que he alucinado. O sea, creo que no se han leído bien todos los puntos, porque habría que cambiarlos. Algo han cambiado en cosas familiares, en el vocabulario, pero francamente es para repasarlo y para actualizarlo, porque yo cuando se estaban leyendo fui donde la persona que me había invitado y me quejé y dice, pues hay que tratarlo, pero bueno, esto está escrito hace muchos años y tal. No, hay que cambiarlo para mejorarlo. Sí, bueno, decía el compañero que qué hacíamos con la judicatura, con el profesorado es igual, pero yo te digo una cosa, a ver, es que tener la conciencia de lo que ha hecho esta humanidad con las mujeres es algo muy duro, mucha gente no puede con ello, muchas mujeres y hombres no pueden mirar la realidad de frente. No vamos a... Yo te digo una cosa, como profesora que soy, si las profesoras y los profesores explicáramos lo mismo que explicamos hoy, pero diciendo claramente si quien lo ha escrito o hecho lo que explicamos es un varón o es una mujer, sería insoportable para los estudiantes. Sería insoportable. Te lo digo en serio, o sea, para la profesora de historia, si al darles la historia les va contando claramente, decir, fijaros, esto os voy a hablar de lo que hicieron los varones musulmanes al venir a España en el siglo VIII, y os voy a explicar lo que hicieron los varones cristianos. Si le pone realmente, los estudiantes estarían viendo claramente que dirían, pero ¿y las mujeres dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Por qué no hacían nada? Y entonces tendría que explicarles. Les diría, bueno, porque las mujeres habían sido anuladas. Para estas sociedades eran sociedades guerreras, las sociedades medievales o Grecia, y a las mujeres les prohibían absolutamente acercarse un arma hasta 15 metros, vamos. Sociedades que eran guerreras, porque todo lo que se explica en historia es la conquista de esto, la conquista del otro, la reconquista, y las mujeres tenían prohibido ser guerreras o soldadas, eso para empezar, o sea, todo lo que lo que hacía historia, las mujeres lo tenían vedado. Entonces es como si un cura también les empieza a dar la catequesis y dice, Dios es un señor, decidió encarnarse en la tierra, él a sí mismo, y se encarnó en otro señor, Jesús, para redimir a la humanidad, pero dijo, voy a buscar 12 personas que me ayuden, y buscó 12 señores. Si tú le vas diciendo eso, en vez de 12 apóstoles, 12 señores, y luego otros señores malos, pues le llevaron del Monte de los Olivos, y otro señor se lavó las manos y dijo, pues queréis crucificarlo, y junto con otros señores le crucificaron a 3 señores, menos mal que... Entonces dirían, pero ¿dónde están las mujeres? Dirían, bueno, alto, la prostituta, ¿no? Magdalena. Era una cría que la visitó un arcángel y le dijo, ¿querrías ser tú la madre de Dios, que es un hombre, y tener un hijo que es otro hombre, y que San José lo comprenda todo, que es un hombre? Sería para mover a la risa. Bueno, perdona, el otro día en las Edades del Hombre hay un cuadro importantísimo en el que la madre de la Virgen está embarazada, y en otro cuadro anterior hay otro cuadro en el que dice que era estéril. ¡Qué lío! Y yo le pregunté a la persona que lo estaba, digo, que es que también el Espíritu Santo a la madre de la Virgen
Sí, Es un poco lío. Porque Lo de la sí. maternidad. El patriarcado es una incoherencia absoluta, pero que para ver el poder que tiene el relato, en fin, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ir y cerrando. ahora nos vamos a beber para olvidar. No sé si queréis decir algo para despedir. Dos pequeños matices muy No, pequeños. eso no te vamos a dejar, no. Matizar no. Solo quiero decir a ti también muchísimas gracias, de verdad, y hasta siempre. Nos vemos en los bares. Si alguien quiere, Ana le firma el libro ahora, ¿vale? Hacéis así una cola lo más ordenada posible y... Habrá que cumplir con él. Si quieres pasa,